solo instante, la vida de cualquier persona puede cambiar drásticamente y su sentido de seguridad verse quebrantado. Meses después de haber sufrido un evento traumático y sin ninguna razón aparente, estas personas pueden presentar ataques de pánico, crisis súbitas de miedo y ansiedad intensa. En los últimos 10 años de trabajo en el Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis, se ha notado un incremento de consultas por parte de personas con este tipo de padecimientos. Aquí encontramos una clara coincidencia con el número reciente de desastres naturales, así como el incremento en el índice delictivo y de actos violentos en nuestro país. Esta fue la motivación principal para llevar a cabo una investigación que muestre cuáles son los síntomas del trastorno de pánico y cómo tratarlos. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro, tengo 36 años. Y bueno, hace aproximadamente 2 años yo estaba en una fiesta con mi familia, el 16 de septiembre. Cuando llegamos ya de regreso a la casa, había unos tipos afuera de nuestra casa estacionados. Uno de ellos se baja, me pone la pistola en la cabeza y me dice que le abra la casa. Obviamente querían robar. Mi reacción es decirle que no. Y las cosas se ponen violentas, me empiezan a golpear y esto obviamente altera a mi esposa y a mis 2 hijos, quienes en ese momento tenían 6 y 8 años cada quien. Y bueno, se empieza a poner muy fea la situación. Gracias a Dios mis vecinos se dan cuenta de lo que está ocurriendo, accionan la alarma de su casa y los ladrones pues salen corriendo y todo quedó en puros golpes, pero gracias a Dios no pasó a mayores. Yo creía que esto había quedado ahí, pero tiempo después estábamos en la carretera, unos meses después, y uno de mis hijos grita: "Cuidado, papá, un coche viene, cuidado con el coche". Entonces no pasó nada, pero ese grito de mi hijo acciona algo en mi cabeza que me empieza a provocar lo que ahora sé que es un ataque de pánico. No podía respirar. Sentía que el corazón se me salía, una sensación de hormigueo en todo el cuerpo, como cuando te estás hiperventilando. En fin, me empiezo a poner muy mal. Le digo a mi esposa que por favor pues tome el coche y que me lleve al hospital más cercano. En la carretera encontramos una de estas casetas médicas. No había nadie, lo cual me genera más pánico, me pongo peor. Y pues de plano hasta el hospital. Regresamos a México. Y bueno, me atienden, me hacen una bola de análisis y la conclusión, que estoy perfectamente bien y que no tengo absolutamente nada. Entonces, obviamente me preocupo, digo, me estoy volviendo loco, ¿qué está pasando? Pero bueno, al día siguiente intentamos reanudar el viaje, ya que teníamos un compromiso en Cuernavaca, y ya sin que mi hijo gritara ni nada, simplemente por el hecho de ir manejando y por el hecho de ir en una carretera, empiezo a sentir esta bola de sentimientos que ya les estaba contando y termino en el hospital de nueva cuenta. Y así empieza un peregrinar de doctores, hospitales, análisis, estudios y todo lo mismo. Obviamente sí me decían que podía ser que tenía la presión un poquito alta, que estaba durmiendo un poco mal, que estaba estresado por el trabajo, pero nada que tuviera que ver con los síntomas que según yo tenía. Y obviamente llegó al punto que hasta mi esposa pensó que era como una forma de yo quererla controlar a ella, y pues eso también nos empezó a traer algunos problemas en la familia. Un día, bueno, esto continúa, llegó hasta el punto que no podía pues hacer cosas tan sencillas y tan comunes como ir al cine con mis hijos o salir a un compromiso con mi mujer. Un día, gracias a Dios, estaba manejando con ella. Yo no iba manejando, por supuesto. Y escuchamos en el radio en 88.9 que estaba la doctora Estela hablando precisamente de los síntomas que yo estaba sintiendo y que estaban asociados a lo que se conoce como ataque de pánico. Ella lanza una convocatoria para hacer un estudio.
yo siendo un poquito escéptico, lo pienso, pero no pasaron 2 minutos para que yo solito me convenciera de decir, ya probé todo, lo tengo que hacer. Le mando un correo electrónico y bueno, entro al estudio. Algo que creo que me ayuda mucho es que no solo el hecho de platicar con la doctora, sino el hecho de platicar con otras personas que también estaban en el estudio, que tenían lo mismo que yo, o similar, ¿no? Gente que también sufrió estos ataques de pánico. Eso me da una esperanza de saber que había un camino y que había gente y que había un por dónde. Para no hacerles el cuento largo, a partir de la 4ª, 5ª sesión más o menos, voy saliendo del consultorio, tomo el coche. Yo, como siempre, sentí que en cualquier momento iba a empezar esta bola de sensaciones y para mi sorpresa no sucedió. Del consultorio a mi casa, sin ningún problema, no pasó absolutamente nada. Obviamente sigo insistiendo y haciéndolo día con día y me doy cuenta que gracias a la terapia podía manejar sin ninguna bronca, como si no hubiera pasado nada. Intento hacer una segunda cosa, que era algo que me estaba causando mucho conflicto, que era hacer algo con mis hijos, algo tan sencillo como les comentaba, como ir al cine. Me pongo la meta de hacerlo 2 semanas después. Se suben mis hijos al coche, llegamos al cine, disfruto la película como lo hacía antes, sin ninguna bronca y... de verdad no sé cómo expresar lo que se siente regresar a tener el control de tu vida. Yo ya no lo sentía, ya no podía. Yo sentía que estaba como en una caja de la cual no tenía salida y... lo único que puedo decir es que estoy muy emocionado, muy agradecido, porque no solo me regresó mi vida a mí, sino que le regresó la vida a mis hijos, a mi esposa, y es lo más importante para mí, mi familia. Muchas gracias. Muchas gracias.